Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en el cual el día de hoy vamos a explicar el funcionamiento de las VLAN. Para entender esto debemos entender principalmente qué significa inicialmente VLANs y luego explicaremos cómo funcionan las VLAN, cómo se configuran, la forma en la que funcionan, entre otros aspectos. Primeramente hay que recalcar que VLAN viene de la palabra Virtual Local Area Network. Es una abreviación, ¿no? O red de área local virtual. Consiste básicamente en hacer una división virtual de un switch. Quiere decir, es como si hiciéramos un corte en el switch, creando mini switches virtuales, los cuales tienen parte de los puertos que tiene el switch original. Esto se hace más que todo para ahorrar en equipos, porque claro, cada equipo pues tiene un coste, ¿no? Y para ahorrar en coste de equipo, para utilizar más óptimamente los equipos, los dividimos de esta forma, puesto que consideramos que un switch generalmente trae muchos puertos y estos podrían ser utilizados de manera individual, ¿no? Como para LAN virtuales de cada equipo, no de cada, por ejemplo, sector de una oficina, ¿no? O cada equipo de una oficina, como una LAN individual. De esta forma, separándolo, evitamos comprar varios equipos y hacemos todo el trabajo con uno solo. Estos equipos, cabe recalcar que inicialmente no van a tener conexión, no van a tener ningún tipo de comunicación entre ellos, no van a poder transferirse datos, pero vamos a lograr que esto ocurra a través de diferentes técnicas que iremos viendo paso a paso. Pues bien, ¿cómo se configura VLANs? Para esto vamos a utilizar un switch 2960 y dos computadores. Si nosotros a los computadores les conectamos, por ejemplo, la IP 192.168.1.2 sin puerta enlace predeterminada por el momento y 192.168.1.3 y los conectamos al switch de esta forma, notaremos que hay conexión entre ellos. Este switch, estamos utilizando el 2960, lo utilizamos por este aspecto, lo cual va a ayudar mucho en su configuración rápida y oportuna. Como ven, todos los primeros números de los puertos fase Ethernet son 0, el que cambia es el segundo. Esto nos va a permitir trabajar de manera más adecuada, ya que podremos configurar varios puertos directamente en una sola configuración. Entonces ya no tenemos que entrar a cada puerto individualmente, sino configurar todos de manera grupal. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente vamos a entrar al modo de configuración, ¿no? Ahora crearemos las VLANs como tal. Para crear una VLAN solo pondremos el comando VLAN y el número de la VLAN. Podemos asignar números entre 1 y 4094. Sin embargo, si nos vamos a la interfaz gráfica en VLAN Database, veremos que ya hay algunas VLANs establecidas para propósitos específicos y las cuales no pueden ser asignadas. Así que ocuparemos un número diferente a esto. Por ejemplo, 10. De esta forma ya tenemos las VLAN creadas. Sin embargo, estas aún no tienen puertos asignados. Para asignar sus puertos, escribiremos el comando int y en lugar de escribir la interfase a la que vamos a acceder, escribimos la palabra range o range seguida de FA 0 guión. Y aquí es donde viene la ventaja del switch 2960. Yo puedo agrupar todas las interfaces bajo los elementos en común que tiene. No se puede hacer esto cuando el primer número es el que cambia. Cuando es el segundo sí se puede hacer de esta forma. 1-12. Y en base a esto yo puedo configurar las interfaces del 1 al 12 directamente como si fueran una sola. Estas interfaces deberemos ponerlas en modo acceso a través del comando switchboard mode access. Pero además debemos decirles que el acceso de estas interfaces tiene que ser para la VLAN 10. Así que pondremos el comando switchboard de nuevo, pero esta vez le ponemos access
VLAN y el número de la VLAN al que queremos que acceda, a la VLAN 10. Entonces, los puertos del 1 al 12 estarán asignados directamente para la VLAN 10 y no tendrán relación con las otras VLANs. Haremos lo mismo, pero para los puertos restantes. Por ejemplo, del 13 al 24. Switchport Mode Access. Switchport Access VLAN 20. De esta forma, nosotros si ponemos nuestro computador que está en la misma red, ¿no? En uno de los puertos que son del 1 al 12, en uno de los puertos que están en la VLAN 10, podremos comunicarlos con el computador 0 que está conectado al puerto 01. En cambio, si yo pongo mi computador en el puerto 15, por ejemplo, que pertenece a la VLAN 20, vamos a ver que sin importar que estén en la misma red y bajo los mismos aspectos, no hay conexión. De esta forma ya creamos la separación entre las dos VLANs. Cabe recalcar que el comando switchport no solo sirve para asignar puertos a las VLAN, como veremos a continuación. El comando switchport, vamos a configurarlo para la fase 01. Realmente tiene otras funciones, ¿no? El modo, el acceso, la no negociación, por security, prioridad, protegido, troncal, ¿no? En caso de que necesitemos adquirir alguna ruta troncal, y el voice, ¿ya? En este caso vamos a ver el port security. Para habilitar el port security, yo tengo que incluir el puerto a través del siguiente comando, ¿no? Con eso ya enciendo la seguridad. Switchport port security. Únicamente con ese comando enciendo la seguridad. Luego debo definir elementos para el port security, como por ejemplo cómo va a reconocer las MACs. A través de una MAC estática o a través de las conexiones, ¿no? Al decirle sticky significa que va a reconocer la MAC apenas yo conecte algo en esa PC. Va a almacenar esa MAC y ya la va a tener guardada para compararla, ¿no? También puedo definirle políticas en caso de que ocurra alguna violación de seguridad. En este caso le voy a decir que se apague, que el puerto se apague, y adicionalmente puedo decirle también cuántas MACs, ¿no? A través del máximo puedo decirle cuántas MACs puede almacenar. En este caso le voy a decir que una. De esta forma. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer que estas dos PCs se conecten de esta forma. Pero en el momento que yo meta una tercera PC, ¿no? Con otra Mac, inclusive podemos disfrazar la misma IP, ¿no? De esta forma. Automáticamente el puerto se apaga. ¿Por qué? Porque a pesar de que es la misma IP y todo, ha detectado que la Mac es diferente, y como le hemos dicho que solo puede almacenar máximo una Mac, al detectar otra Mac, él directamente dice, no, tú no eres quien tengo asignado, ¿no? Y directamente apaga el puerto según lo que le hemos dicho que haga en caso de que ocurra una violación de seguridad. Esto sirve para proteger nuestras redes de conexiones indebidas, ¿no? O conexiones de otro tipo, ¿ya? Claro que para esto sí, también deberemos de volver a encender la interfase, ¿no? ¿Ya? Entonces esto impide a los
hackers, si quieren verlo así, o a personas que tengan una conexión no autorizada. Eso como una medida de seguridad. También existen medidas que permiten directamente evitar las conexiones sin apagar el puerto, que es una de las medidas, la verdad, bastante recomendable para tener que evitarse el hecho de que tengan que volver a encender el puerto, ¿no? Y directamente, si no reconoce la MAC, pues no va a haber comunicación, ¿no? Bien, ahora la pregunta. ¿Esta red realmente solo se podrá comunicar en este switch? O sea, no podrá salir a otros switches, no podrá salir afuera. Pues realmente sí puede. Vamos a ver primero este elemento llamado router on stick o QinQ. Ya, perdón. Eh, el protocolo QinQ consiste en lo siguiente. Yo puedo definir un canal que va a ser como una especie de autopista de VLANs, ¿ya? Entonces consideremos las diferentes VLANs, ¿ya? De esta forma, cada una con su propia calle. Como ven, realmente no hay conexión entre una y otra, ¿no? No hay conexión entre autopista y autopista. Cada carril es individual y no se conecta con los otros. Sin embargo, esto permite llegar a los otros sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar al puerto int G0-1 y la vamos a habilitar como troncal, ¿ya? Al habilitarlo como troncal, automáticamente todas las VLAN obtienen una autopista, ¿ya? Con un carril personal. Sin embargo, veamos lo siguiente. Yo voy a conectar esto aquí. Vamos a cambiar este IP porque se supone que esto es de otra red, así que esto le vamos a poner la 2, ¿ya? Y esta le vamos a poner, por ejemplo, la 192.168.2.3. A pesar de tener una autopista de intercomunicación con el otro switch, el paquete no va a llegar, porque el destino responde a la misma VLAN. Quiere decir que la autopista de la VLAN 10 que salió de la VLAN 10 de acá va a llegar a una VLAN 10 que no existe en este switch. Así que para utilizar bien esto, primeramente deberé definir la VLAN 10. VLAN 10 y la VLAN 20 directamente, ¿ya? Haremos la misma configuración en range FA 0/1-12 switchboard mode access y switchboard access VLAN 10 de esta forma. Y de la 13 a la 24 ahí está, ¿ya? Revisamos la configuración, ¿ya? Y todos los puertos están en modo acceso, ¿no? Hasta el 13, el 12 está en modo acceso, pero para la VLAN 10. Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahorita tenemos un problema porque el 01 está configurado para una red diferente a la de la VLAN 10 de acá. Entonces, a pesar de que haya conexión, no va a conectar. Lo vamos a cambiar de IP a la, en vez de la 2.3, la
IP13, ¿ya? Y vamos a tratar de conectar con la VLAN 10 de acá. En teoría debería, pero algo falla. Lo que falla es lo siguiente. Si nosotros analizamos el fallo, vamos a ver que el paquete simplemente no llega. ¿Qué significa esto? Que la MAC address es diferente. ¿Por qué se da esto? Recordemos que para la prueba anterior hicimos que esta Mac, no, que esta PC, perdón, tenga la MAC 1.0, perdón, 1.3. Ya. Entonces esa PC, la PC1, tenía la MAC 1.3. ¿Qué significa esto? Que cuando está buscando que el switch 0 ha almacenado esa MAC como y la ha asignado hacia la 1.3, o sea, la ha relacionado con la 1.3, y cuando trato de conectar con la PC3 directamente, pues no la reconoce porque no sabe que, digamos, la IP ha cambiado de MAC. Para esto simplemente deberemos reiniciar los equipos y con esto probar, ¿no? A ver, ¿hay comunicación entre estas dos? No. Estas dos. Bueno, aquí tenemos un problema. He conectado esto a la 24. Debería estar conectado a la Gigabit 1.0, ¿no? Entonces, en la reviso si el puerto Gigabit Ethernet está en troncal y está en acceso, ¿no? Entonces lo vamos a configurar como switch por mode trunk, ¿ya? Revisamos esto y ahora hay conexión, ¿no? Ahora, para probar lo que habíamos hecho anteriormente, vamos a cambiar esto a la 4 y pondremos esto. Pondremos otra PC como la 192.168.1.3, ¿no? No la reconoce, ¿no? Y recién aquí debería permitir reconocer. Bueno, en este caso todavía está almacenando la dirección de la 3 como esta PC. Por eso es que no la reconoce. Volvamos a lo que estábamos entonces. PC1 y esta va a ser la 1.3. Y como ven, la 1.3 para esta PC ya es reconocida por el almacenamiento de MAC. No ha relacionado el switch como la IP 1.3 con la MAC de esta computadora, ¿no? Si queremos poner la IP 1.3 a otra computadora, deberemos simplemente reiniciar el switch y con eso se arreglará el problema. Ahora vamos a poner otra PC que va a estar conectada directamente a la red 2.3 de esta forma, 192.168.2.3. por el momento sin máscara, ¿no? Hacemos la conexión. No hay conexión entre la 10 y la 20, pero entre 20 hay conexión, ¿no? ¿Esto qué significa? Que yo puedo asignar un tercer switch, no, que va a ser conectores troncales, si quieren verlo así. Ya, vamos a asignar un
un switch 2960, donde esto ya de manera gráfica lo vamos a hacer. Definiré el puerto 1 como troncal y el puerto 2 como troncal, ¿no? Y dos VLANs, ¿ya? VLAN 10 y VLAN 20. Recuerden que si no definimos las VLANs, directamente estaríamos hablando de que no se crean las autopistas, ¿no? Y no hay comunicación. Así que para interconectar estos elementos debemos de establecer las VLANs, ¿no? Aunque estas VLAN realmente no vayan a tener puertos asignados, es únicamente para que se cree la autopista y pueda llegar a las diferentes VLAN de los diferentes switches, ¿no? A ver, aquí está conectado al 24. Aquí ahora está conectado al gigabit, ¿no? De esta forma hay conexión a través de un switch, ¿no? Eso significa que yo podré adicionar más VLANs y más switches, ¿no? Cuantos yo quiera según sea mi requerimiento y según sea la infraestructura también que yo quiera almacenar. Por ejemplo, voy a poner un 2960, ¿ya? Esta vez en el 3.0, que lo voy a establecer como troncal también. Y aquí el gigabit Ethernet. De esta forma. El 3.0 entonces será troncal. Y aquí el gigabit Ethernet también será troncal, ¿no? Aquí claro deberá establecer la VLAN 10 y la VLAN 20 y configurar las interfaces, ¿no? Interface range fa 0 1-12, switch por mode access, switch por access VLAN 10, y de la 13 a la 24 estarán en la VLAN 20. Guardamos las configuraciones. Y lo mismo acá. Y ahí está. Aceleramos y ponemos las dos computadoras, ¿no? En este caso esta va a ser a la VLAN 10, que va a tener la IP 192.168.1.4 y la 192.168.1.2.4. Siguiendo los mismos parámetros que hemos visto, esta PC a los modos de acceso de la VLAN 10 y esta de acá a los modos de acceso de la VLAN
20, ¿no? Y de esa forma tenemos conexiones entre todas las VLANs, claro, según su respectivo número, porque 10 con 20 aún no se conocen. ¿Qué hacemos para que se conozcan? Para esto debemos entender cómo funciona el enrutamiento. Cuando nosotros conectamos un switch a un router, nosotros no lo sabemos, pero todos los puertos de los switches vienen conectados directamente a la VLAN 1 por defecto, incluyendo los que están en la computadora. Todos están en la VLAN 1. Entonces, para que un switch pueda hacer conexión con un router, ¿no? Para conectar todos los elementos del switch hacia el router, tenemos que todos los elementos de la VLAN tienen que estar conectados a el puerto que conecta al router, tiene que estar conectado también a la misma VLAN al cual yo quiero conectar, ¿no? La del resto de computadoras o equipos. Por defecto generalmente todos están en uno, por eso es que nosotros solo conectamos y no le hacemos configuraciones al switch. Pero ahora que le hemos puesto dos VLANs, ¿no? Una que son 10, ya, una que es 10 y la otra que es 20, pues yo debo conectar un puerto de 10 hacia el router y un puerto de 20 hacia el router, todos en modo acceso, al menos por el momento. De esta forma, entonces yo podré poner aquí en este switch, ¿no? Por ejemplo, la 10, ¿no? Acceso a la VLAN 10 y la 20, acceso a la VLAN 20, de esta forma. Entonces, el puerto 10 de este switch tiene acceso a la VLAN 10. Lo conectaré al 00. Y el puerto 20 tiene acceso a la VLAN 20 y lo conectaré al 01. De esta forma yo podré establecer conexión entre ambos, siguiendo las configuraciones básicas del router, ¿no? El router será nuestro gateway. De esta forma. Y en las PCs deberé establecerles también este gateway, ¿no? De esta forma. Entonces, con una conexión de ese estilo, donde son todos modos de acceso, la primera, como siempre, falla por el ARP. Sin embargo, el siguiente logra llegar, ¿no? Sube por el router y baja por el otro puerto del router, llegando a conectar las dos VLANs. Eso se traduciría a que nuestros dos switches virtuales, ¿no? Se conectan por un router de esta forma. Sin embargo, es un solo switch, ¿no? Y realmente es muy poco eficiente conectarlo así. Cabe recalcar lo siguiente: no importa a cuál router yo me vaya, siempre que respete la conexión 10 con 10, 20 con 20, ¿no? Bueno, por la 1.0 está conectada a la 20, entonces esto de acá debe conectarlo, por ejemplo, a este switch a uno de la VLAN 20 y este a uno de la VLAN 10. Entonces, no importa si el router está aquí o a este o cualquiera, ¿no? La conexión sigue funcionando igual. El primero falla por ARP y luego tenemos la conectividad, ¿no? Como pueden ver, los paquetes llegan a destino, ¿no? A pesar de todo. Lo ponemos acá simplemente entre otras cosas,
estética y orden, ¿no? Porque ese se supone que es el que está conectando todas las VLAN, ¿no? Entonces, por estética y orden lo ponemos aquí para que esté más ordenado. De esta forma. Y la conexión se mantiene. Ahora bien, realmente esto puede seguir las normas de enrutamiento normal, no cambia nada. No cambia realmente nada. Puede seguir las normas de enrutamiento normal. Esto quiere decir que yo puedo conectar este router con otro router sin ningún problema y crear enrutamiento con otras redes en otros lados, como lo habíamos hecho tanto en IP estático, IP dinámico, ¿no? Con OSPF y con RIP. Lo único que varía es que ya no estoy utilizando varios routers, o no estoy utilizando, al menos entre comillas, en muchas conexiones el router para hacer varias redes, ¿no? Tiene una estructura basada en switches. Ahora bien, sobre eso justamente, estoy utilizando dos cables, pero es un solo switch. Lo ideal es que sea uno, ¿no? Pero para eso vamos a hacer primero lo siguiente. El puerto 5 del switch troncal, el que une a todos los demás switches, lo vamos a poner también como troncal y lo vamos a enchufar al router. Puerto 5 lo enchufamos a la fase Ethernet 00. Cabe recalcar que para esto deberemos de borrar las interfaces a través del comando no IP address. FA1/0 no IP address. De esta forma están borradas las interfaces entonces de los routers. Ahora ya está todo conectado. Lo primero que haremos será entrar al modo del router, al puerto del router 00, FA00. Entramos al puerto y lo único que hacemos es encender para este modo de configuración, donde solo utilizaremos un puerto del router para conectar todas las VLANs, sean cuantas sean. Nos salimos y ahora lo que haremos es lo siguiente. El puerto del router como tal se puede dividir en varios elementos llamados subinterfaces. Esto quiere decir que yo puedo dividir el cable que los conecta en varios elementos que van a ir a dar cada uno a una VLAN, por ejemplo a la 10, a la 20 y a la 30. En este caso serán solo dos divisiones. Pueden dividirse en varios puertos. Entonces lo que haremos es exactamente eso. ¿Cómo se hace en Packet Tracer? Simplemente escribimos el comando int fa0-0, que es la interfase donde está conectado el switch con las diferentes VLANs, ¿no? El switch con el puerto troncal y diferentes VLANs. Y luego ponemos punto y el número de la VLAN. Realmente poner el número de la VLAN no es algo obligatorio, pero muchos lo solemos hacer para mantener el orden principalmente. Podemos asignar IP a esta subinterfase, pero primero debemos encapsularla para saber a qué VLAN pertenece. Así que escribimos el comando encapsulation.1q y el número de VLAN, por ejemplo 10, ¿no? Y luego de eso recién nos permitirá escribir la subinterfase. Perdón, escribir la IP de la subinterfaz de esta forma. Lo mismo haremos con la subinterfase 20. Y escribiremos la IP, ¿no? De esta forma simulamos las dos conexiones en una sola y ahorramos puertos al router que pueden ser ocupados en otras cosas, como por ejemplo conectar otra red u otro servidor. Probamos la conectividad siempre con la simulación, porque recuerden, los primeros paquetes se pierden por ARP, ¿no?
y vemos que el paquete efectivamente llega a través de una conexión encapsulada, lo cual se llama esto router on stick, ¿ya? Hace un momento había confundido la palabra, ¿no? La conexión entre switches que permite a un switch interconectar VLAN de diferentes switches y hacer la comunicación entre las mismas VLAN se le llama Q-in-Q, mientras que esto se le llama router on stick, que permite interconectar las diferentes VLANs a través de un routing por una sola conexión, dividiendo esa conexión en subinterfaces. De esa forma entonces tenemos 4 configuraciones, ¿no? Más la configuración de seguridad a través de Switchboard Port Security. Recordemos que para esta debemos primeramente encenderla a través del comando Switchboard Port Security y luego establecer las políticas, ¿no? Como por ejemplo cómo va a almacenar las MAC o cómo va a memorizar las MACs, qué se hace en caso de una violación de seguridad y cuántas MACs como máximo admitirá ese puerto. Entonces, con esto quedan las 4 configuraciones, ¿no? VLAN normal, Q-in-Q, ¿ya? Routing a través de modo acceso y router on stick a través de modo troncal y bueno, seguridad en puerto. De esta forma tendremos una conexión basada en switches con VLANs, configurando también los switches, configurando la seguridad y dividiendo el router en pequeñas subinterfaces, dividiendo un puerto del router en pequeñas subinterfaces. Espero que hayan disfrutado de este video. No se olviden que si tienen alguna duda, déjenmela aquí en los comentarios para que pueda resolverla. También, bueno, también pueden tratar de contactarme, ¿no? Si me pueden dejar un mensaje de alguna forma, sería excelente. Y nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos, que tengan un buen día y no se olviden darle like, compartir y activar la campanita si les gustan este tipo de videos. Hasta la próxima.